Buenas tardes, estimados técnicos y productores que nos acompañan el día de hoy en esta nueva videoconferencia. Nos acompaña el ingeniero Marlon Lira, quien nos estará realizando la conferencia sobre recomendaciones para reducir las pérdidas de post cosecha en frijol. Agradecemos la atención brindada por cada uno de ustedes. Igual, al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas para intercambiar igual experiencias o dudas que tengamos al respecto del tema. Adelante, don Marlo, lo escuchamos. Bueno, tengan muy buenas tardes, estimados compañeros. El día de hoy vamos a compartir algunos conocimientos sobre cómo podemos cosechar frijol con calidad. Nosotros sabemos que estamos en la época de finalización de la cosecha de primera en frijol. Acaba de pasar la canícula y se nos están presentando serios problemas de lluvia. Entonces vamos a dar unas recomendaciones generales sobre cómo nosotros vamos a evitar esas pérdidas post cosecha. Como es de su conocimiento, ya sabemos que las fases vegetativas del frijol son 9 hasta llegar a la madurez fisiológica, a todas las etapas reproductivas. Y a lo mejor no tuvimos ningún problema en todas esas etapas, pero ya cuando llegamos a la etapa R9, cuando el frijol ya está listo para entrar a la parte post cosecha, de cosecha, entonces ahí es donde se nos presentan diferentes problemas. Lo primero que tenemos que conocer nosotros son los indicadores de cosecha. El mismo frijol nos va dando algunos indicadores. Ya sabemos que cuando entra madurez fisiológica, pues el frijol ya está camagua. Muchos productores decimos ya está camagua. Es el tiempo de ver cambios de coloración de la vaina. Después viene el frijol va botando sus hojas. Ya cuando ha botado más del 50%, nosotros también son indicadores que nos dicen que ya está listo para la cosecha. Y también el cambio del grano, pues se vuelve más pequeño, su color se vuelve más brillante. Entonces son algunos indicadores que nos dicen a nosotros que ya está de arranque. Entonces, nosotros arrancamos el frijol, ¿verdad? Y viene el secado del frijol en el campo, se realiza cuando el tiempo está seco y consiste en arrancar la planta de frijol cuyo grano tiene entre un 30 a un 50% de humedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en estos momentos hay muchos productores que ya están arrancando, otros pues que sembraron más temprano, ya están cosechando, pero en estos momentos tenemos serios problemas de lluvia, ¿verdad? Entonces, la actividad de secado tiene mucho riesgo de pérdidas cosechas, ¿verdad? Por ocurrencia de la lluvia, nosotros lo hablamos, y esto está cuando las plantas están en contacto con el suelo, y aquí es donde tenemos grandes pérdidas por humedad. Esto provoca germinación de los granos, contaminación por hongos, lo que ocasiona pérdidas en la calidad y reducción del precio del producto. Entonces aquí es donde nosotros debemos de trabajar para evitar estas pérdidas. Entonces, ¿cuál es una de las alternativas que nosotros proponemos para el secado? Muchos productores hacen este tipo de actividades, tendalean el frijol, ¿verdad? Cordeles ya sea de mecate, ya sea de cabuya o sea de alambre, pero esto también aumenta los costos de producción. Una de las alternativas que nos ha dado bastante resultado a nosotros en esta zona es la de plástico. ¿Cómo nosotros podemos utilizar el plástico? Esto lo hacemos con el frijol seco, ¿verdad? Para evitar que se nos vaya a mojar por lluvia. Entonces nosotros cuando estamos viendo, miramos que va a ser un día con bastante lluvia, entonces nosotros utilizamos esta práctica. Aquí pueden ver en la lámina número 3, ¿verdad? Que están tendaleando algunos productores de frijol. Así como usted ese frijol, nosotros no lo podemos emplasticar, porque más bien aceleramos su proceso de que se nos vaya a podrir mucha hoja, mucha humedad. Entonces, ¿cuál es esta tecnología? Lo primero que nosotros hacemos, después de que nosotros arrancamos el frijol, dejarlo pasar unos 7 días, luego se agrupan en varios manojos. El ancho de los manojos debe ser tal que el plástico lo cubra, por lo menos de 1.20 a 1.5 metros. Entonces nosotros hacemos una cama con vara, ¿verdad? Y aquí para evitar que el frijol tenga contacto con el suelo. Estos montículos deben ponerse en la parte más alta de la parcela. Si no hay buen drenaje, los montículos deben ponerse
restos de cosecha, ya sea palos, piedras o cualquier otra obra de drenaje para evitar pérdidas de la humedad. Lo que tenemos que evitar es que el frijol haga contacto con el suelo. Una vez que hacemos eso, el plástico se ubica sobre los manojos, bajando del centro hacia los lados, dejando una altura de 20 centímetros, así el frijol entra aire y si llueve las gatas no le caen directamente al frijol. Entonces aquí nosotros también clavamos algunas estacas de madera a ambos lados del plástico. Un lado del cordel se amarra al plástico y el otro al extremo se hace un lazo para meterlo en estaca. O sea que eso es enganchado. Lo que esto va a facilitar que a la hora que nos vayamos a destapar o esté lloviendo, lo curamos rápidamente con facilidad. Si no está lloviendo, aunque esté nublado, los manojos deben de estar destapados para evitar el calor y no afectar la capacidad de la germinación, principalmente si es para semilla. Entonces, esta es una práctica que se hace muy común, ¿verdad? Una vez que ya secamos el frijol, viene la parte del aporreo, que esto todos los productores lo saben. El aporreo consiste en golpear las matas secas con un bastón de madera para que las vainas se abran y liberen el grano. Esta actividad se hace días de soleado o nublado en un lugar adecuado del campo, ya que luego se sopla el secado del frijol, ¿verdad? Y para esta actividad se usan plásticos, lona. Hay mucha gente que lo hace en saco y con 2 varitas, ¿verdad? Y esto pues hay que ver si el frijol para semilla pues se hace de esta forma, ¿verdad? Y al momento del aporreo el grano del frijol tiene una humedad más o menos del 18 al 20%, por lo que es necesario llegar a la casa, despolvorearlo y ponerlo al secado. Entonces, esta es la actividad que nosotros decimos el aporreo, que es comúnmente lo hacen los productores. Y aquí viene la otra parte, que es la trilladora y limpieza de frijol, ¿verdad? Muchos productores que no tienen esta capacidad pues para hacer con máquinas, ahora cuando se siembran grandes extensiones, pues se meten máquinas especializadas para evitar el aporreo, pero esta máquina solamente aporrea. Entonces nosotros les recomendamos, pues, muchos productores lo hacen al aire, ¿verdad? Con pana, o si no, con la sopladora manual, ¿verdad? Esta sopladora es fabricada por los artesanos del INTA, especialmente en esta zona de nosotros, aquí en la Segovia, ¿verdad? Los artesanos fabrican esta sopladora. Esta sopladora se sopla 1 quintal de frijol por minuto, ¿verdad? Esa es la capacidad que tiene esta sopladora, y es una sopladora móvil que nosotros la montamos en una carretita y la llevamos directamente al campo. Entonces, tenemos algunos métodos de secado. Nosotros hemos trabajado con algunos métodos de secado. Generalmente los productores secan al aire libre, en un plástico o en un telón, ¿verdad? Y nosotros aquí estamos proponiendo algunos métodos de secado, como son los túneles de secado. Tenemos 2 estructuras de secado. Una para secar el frijol cuando esté en vaina, que hace la misma función del plástico, y otra cuando nosotros ya hayamos aporreado el frijol, que son los túneles de secado. Algunos banquitos de semilla en nuestra zona ya lo tienen, ¿verdad? Estamos promoviendo también la otra alternativa, que son las casetas de secado, que estas sirven para café, para cacao y para frijol. Entonces, una vez aporreado, soplado el frijol, debe ser transportado a la casa, eso ya lo sabemos, y después bajar al 13% de humedad. Para esto los productores utilizan alguna carpa de plástico negro, y por último se almacena, no mayor del 14%, y esto los productores ya lo saben. Si nosotros almacenamos arriba del 14%, van a haber pérdidas, porque todavía hay humedad del grano, humedad suelta, y esto puede haber hongos en el grano y nos va a hacer perder la calidad del mismo. Entonces, algunos factores físicos que afectan el grano en el almacén. Vamos a hablar ahorita rápidamente de la humedad, la temperatura, las condiciones del grano, la cantidad de oxígeno disponible en el almacén. Estos son los factores que hay que tener en cuenta una vez que nosotros tengamos ya el grano en la casa. Y la humedad, ustedes saben que es el factor mayor influencia en la conservación de granos y semillas durante el almacenamiento. Sabemos que las plagas atacan el grano y estas son menos atraídas cuando el grano está seco. Por el contrario, el deterioro del grano húmedo es muy rápido y puede llegar a niveles a un 100% de pérdida. Usualmente el grano viene del campo con un contenido entre 20% más o menos hasta el 15%,
impidiendo su almacenamiento seguro. Este contenido en las leguminosas se reduce un 12% cuando es para semilla, y cuando es para ganado comercial, pues estamos entre el 13 y el 14. Y la temperatura, lo mismo, pues la germinación de la semilla es especialmente afectada por la temperatura. Si es para semilla, debemos de bajar las temperaturas. Temperatura más de 40% puede reducir la germinación de la semilla. El sistema tradicional de manejo por cosecha de los granos a temperaturas a menudo y poco controlado. Cuando nosotros guardamos granos húmedos, tendemos a que la temperatura aumente y ahí se nos van a dañar muchos granos y esto puede afectar la germinación del grano. Mientras más alejada sea la temperatura del óptimo de su desarrollo, más seguro será el almacenamiento. O sea que si la temperatura es más o menos, anda entre 25 grados, entre 28 y 32, si se encuentra una humedad disponible, pues las temperaturas ahí pueden jugar un factor importante. Y es importante mantener el grano a temperaturas inferiores de las óptimas para evitar el desarrollo de los hongos y que esto no se dañe. A mayores temperaturas puede haber mayor desarrollo de los hongos. Y temperatura insectos. Aquí hay algo importante. Cuando nosotros vayamos a almacenar y no curemos el grano, la temperatura también tiene un efecto importante en el desarrollo de los insectos. A bajas temperaturas, su desarrollo y reproducción es despacio y retardado. Su mortalidad es relativamente alta. Y su actividad también es baja. Si la temperatura sube, la tasa de desarrollo aumenta. La actividad de los insectos se incrementa, baja la mortalidad y como consecuencia sus números aumentan rápidamente. ¿Verdad? Entonces aquí hay que jugar con la temperatura. Y algunas condiciones de almacenamiento, las condiciones en que se almacenan los granos o semillas determinan su gran parte de su conservación. Entonces aquí hay que brindarle las condiciones al grano. El grano limpio se conserva mejor que un grano sucio, aunque algunos productores en campo almacenan el grano sucio, pero eso también tiene su lógica. En el caso de los insectos, por ejemplo, el gorgojo del frijol pone su grano fuera del grano. Estos eclosionan, abren después el huequito y se introducen al grano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el insecto del frijol le gusta el grano limpio. Y cuando lo mira con suciedad no pone el grano. ¿Por qué? Porque la misma brosa roza el frijol y bota el huevo que ellos ponen en la testa del frijol. Entonces, por eso es el mito de conservar el grano sucio para mantenerlo ahí sin hacerle ninguna cura. Entonces vamos a hablar de algunas estructuras así de almacenamiento que nosotros consideramos que son buenas para almacenar frijol. El silo metálico, muy conocido por todos los protagonistas, por todos los productores de lista, es el sistema de almacenamiento que mejor resultados ha dado. Si se le dan las buenas condiciones, bueno, si el grano se almacena con su porcentaje de humedad de un 14%, un 13%, ¿verdad? Si no tiene ni escape ni salida de los gases. Entonces, si se le construye su tarima, si está bien cubierto, que si no le da el agua, no le da el sol, entonces tenemos una estructura de almacenamiento para rato. Tenemos las bolsas y sacos. Muchos productores también almacenan en bolsas y sacos como la que ustedes pueden ver ahí. ¿Qué es lo que hacemos con las bolsas? Nosotros almacenamos un grano con baja humedad, una bolsa seca, la sellamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, como tenemos el grano vivo y él respira oxígeno, todo el oxígeno lo respira y se libera dióxido de carbono. Entonces, el insecto se muere. ¿Ya? No tiene salida, entonces se muere y ahí podemos conservar nuestro grano. La bolsita y después metido en un saco. Y los barriles también como una estructura de almacenamiento, lo único que vamos a utilizar más plata, pues según la cantidad de productos que vayamos a almacenar. Entonces, ¿qué se necesita? Producir bien para obtener cantidad y calidad fisiológica sanitaria del grano y semilla nutritiva. Y con esto, pues, conservar la calidad del producto obtenido. Y gracias.